Lucas Fernández tenía 8 años y una sonrisa amplia que aún conservaba los restos de la infancia más pura. Era un niño inquieto, apasionado por las figuritas de fútbol y las aventuras de superhéroes. Aquella tarde de viernes, salió de casa con un billete de 10 reales fuertemente apretado en la mano, decidido a completar su álbum en la tienda de cómics del barrio. Era una rutina común, tan común que nadie imaginaba que sería la última vez que verían a Lucas con vida. Cuando cayó la noche y él no regresó a casa, la madre comenzó a llamar a los vecinos, luego a la tienda y, finalmente, a la policía. El miedo se extendió por la casa como una niebla densa y sofocante. Al principio, todavía existía la esperanza. Tal vez se había distraído, perdido la noción del tiempo. Pero a medida que las horas avanzaban y las búsquedas no daban respuestas, la desesperación empezó a tomar forma. En la mañana siguiente, 2 adolescentes pateaban un balón en un campo deportivo cercano a la zona arbolada del barrio. El sol se reflejaba en el césped mojado por el rocío de la madrugada, y la tranquilidad de la mañana contrastaba con la tensión que se apoderaría de ese lugar en instantes. Un golpe más fuerte envió el balón hacia los arbustos, y los chicos corrieron tras él. Entre ramas retorcidas y hojas húmedas, un olor extraño flotaba en el aire, algo metálico, pesado. Fue entonces cuando uno de ellos vio, primero, un trozo de tela azul cubierto de tierra, luego el zapato sucio, el pequeño cuerpo sin vida. El grito resonó por el campo y en pocos minutos la policía y la curiosidad de los vecinos transformaron el lugar en un escenario de caos. Lucas Fernández no volvería jamás a casa. Los investigadores llegaron al lugar poco después de la denuncia, acompañados por el forense y un equipo de peritos. La escena era perturbadora. Lucas había sido dejado en una fosa poco profunda, con los brazos torcidos en un ángulo extraño, como si hubieran sido forzados. Su rostro, ahora pálido y manchado de tierra, llevaba vestigios del pavor que había sentido en sus últimos instantes de vida. Había marcas profundas alrededor de su cuello, que indicaban estrangulamiento y hematomas esparcidos por brazos y piernas. La pericia confirmó: había sido agredido antes de morir. Mientras los fotógrafos capturaban cada detalle y los peritos recolectaban muestras del suelo y de la vegetación circundante, la ciudad comenzaba a agitarse. Porto Alegre ya había presenciado crímenes violentos antes, pero nunca algo así. Un niño tan joven, muerto de manera tan brutal. La noticia se esparció rápidamente y la presión sobre la policía aumentó. ¿Quién haría algo así a un niño? En pocas horas, los investigadores trazaron la última ruta de Lucas. Fue visto comprando figuritas en la tienda de cómics, conversó brevemente con el dependiente y luego salió solo. El dueño de la tienda lo recordaba bien. Un niño sonriente, ansioso por abrir los paquetes. Pero después de eso, nadie sabía qué había pasado. Las cámaras de seguridad de la región estaban siendo analizadas y se llamó a testigos para declarar. Entre ellos, un grupo de adolescentes que solía jugar fútbol en el campo próximo al lugar del crimen. 2 de ellos, Miguel y Julio, afirmaron haber visto a un hombre extraño merodeando la zona aquella tarde. Él usaba una bicicleta y parecía inquieto. ¿Su nombre? Carlos Turini. Carlos Turini era un nombre que causaba escalofríos entre los vecinos más antiguos del barrio. Un exconvicto por delitos sexuales, había cumplido condena y ahora vivía de trabajos esporádicos, intentando reconstruir su vida en una ciudad que nunca lo perdonó. El hecho de que lo hubieran visto cerca de la zona donde Lucas desapareció hizo que se convirtiera en el principal sospechoso casi de inmediato. La policía lo localizó en su casa, una modesta residencia en las afueras de la ciudad, y lo llevó a interrogatorio. Durante la conversación, Turini no negó haber pasado por el lugar esa tarde. Solía pedalear por la zona para despejar su mente, dijo,
pero insistía en que no había visto a Lucas, no lo había tocado y ciertamente no lo había matado. Para los investigadores, su historia parecía demasiado conveniente. Era un patrón que ya habían visto antes, un depredador volviendo a sus instintos, pero para incriminarlo necesitaban pruebas. La investigación siguió un camino predecible. El historial de Turini resurgió como un fantasma y la presión de la opinión pública crecía con cada titular sensacionalista. Testigos afirmaron haberlo visto merodeando la zona, algunos incluso exagerando detalles, moldeando sus recuerdos a la narrativa en la que querían creer. El examen inicial del cuerpo reveló marcas que podrían haber sido causadas por cadenas, un detalle que los detectives consideraron crucial. La policía solicitó un examen de ADN, esperando encontrar alguna evidencia que vinculara a Turini con el crimen. Sin embargo, mientras esperaban los resultados, algo no encajaba. Se verificó su coartada y fue confirmada. Durante toda la noche del viernes estuvo en un bar jugando a las cartas con amigos, quienes testificaron a su favor. Las cámaras de seguridad del lugar también mostraban su presencia. Turini no podía haber cometido el crimen. Y entonces las miradas se volvieron hacia Miguel y Julio. Los testimonios de los dos adolescentes, que hasta entonces se habían visto solo como testigos, empezaron a mostrar pequeñas fisuras. Al principio, sus versiones eran convincentes, pero a medida que los investigadores repetían las preguntas, surgían detalles contradictorios. Miguel decía que habían visto a Turini cerca de la senda antes del crimen, mientras que Julio afirmaba que él estaba pedaleando cerca del río. Pequeñas inconsistencias que podrían haber pasado desapercibidas, pero que para una mirada entrenada sonaban como el intento de construir una historia artificial. Además, un asunto inquietaba al equipo. ¿Cómo sabían dos adolescentes tanto sobre Turini y su pasado? La ficha criminal del hombre no era de conocimiento público, al menos no oficialmente. Algo estaba mal. La vuelta de tuerca llegó cuando un policía encontró una cadena metálica oxidada cerca del río, lejos de la senda por donde Turini solía transitar. Era la pieza que faltaba. El examen forense reveló que había vestigios de ADN en la cadena y bajo las uñas de la víctima. Cuando llegaron los resultados, la confirmación fue como un puñetazo en el estómago de los investigadores. El material genético no pertenecía a Turini, sino a Miguel. Además, las gafas de Lucas fueron encontradas en una mochila dentro de la casa de Julio, y las huellas dactilares de este estaban en las lentes. Las evidencias gritaban algo que hasta ese momento parecía impensable. Aquellos dos adolescentes no eran solo testigos, eran los responsables del crimen. Cuando se confrontó a Miguel con las evidencias, este se derrumbó. Primero negó, intentó inventar excusas, pero los detectives vieron en ese preciso momento en que se dio cuenta de que no había salida. Las manos le temblaban, la mirada se desviaba hacia el suelo y la respiración acelerada delataba el pánico creciente. Después de minutos de silencio, Miguel confesó. Él y Julio lo habían planeado todo. Habían encontrado información sobre Turini en un sitio de criminales registrados y se les ocurrió una idea enfermiza: cometer un crimen e incriminarlo. Al principio, el plan parecía un juego, algo para poner a prueba sus límites, para ver si eran capaces. Querían asustar a Lucas, quizá lastimarlo un poco, pero algo salió mal. El niño gritó, intentó huir, y en el calor del momento, Julio usó la cadena para silenciarlo. Miguel observó, paralizado, mientras Lucas se debatía, con los ojos abiertos, suplicando aire. Cuando todo quedó en silencio, ambos se dieron cuenta de que habían ido demasiado lejos. El silencio en el interrogatorio era casi palpable. Los investigadores estaban acostumbrados a ver lo peor de la naturaleza humana, pero aún así, ese caso los afectó de manera diferente. Dos adolescentes, sin historial de violencia,
Sin señales previas de comportamiento delictivo, cometieron un asesinato brutal solo por un impulso distorsionado de desafío y adrenalina. Julio, a diferencia de Miguel, mantuvo la frialdad por más tiempo. Negó hasta donde pudo, pero cuando fue confrontado con la confesión de su amigo y las pruebas irrefutables, cedió. Admitió que fue él quien estranguló a Lucas, que sintió la cadena apretar la piel del niño y el cuerpo volverse blando. Fue rápido, dijo, casi como si quisiera convencerse a sí mismo, pero nada de aquello fue rápido, nada de ello podía ser borrado. Con la confesión y las evidencias incontestables, la policía arrestó inmediatamente a Miguel y a Julio. La noticia se esparció por la ciudad como fuego en pasto seco. Los padres miraban desconfiados a sus propios hijos, tratando de entender cómo dos chicos aparentemente comunes fueron capaces de algo tan cruel. En la comisaría, los abogados de los adolescentes intentaron argumentar que se trató de un error juvenil, un acto impulsivo sin intención real de matar. Pero la brutalidad del crimen y el intento premeditado de incriminar a un inocente decían lo contrario. Ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo. En el tribunal, los fiscales pintaron un retrato perturbador. Adolescentes fascinados por el crimen, capaces de idear un plan para destruir una vida, no solo la de Lucas, sino también la de Turini. Mientras tanto, Carlos Turini fue liberado, pero su vida jamás volvería a ser la misma. A pesar de haber sido absuelto, el estigma de su condena pasada y la falsa acusación hicieron que se convirtiera en un blanco fácil para la ira pública. Su casa fue grafiteada, recibió amenazas anónimas y perdió el poco trabajo que tenía. La gente escupía al suelo cuando pasaba, como si, aun siendo inocente, aún llevara la etiqueta de monstruo. Los verdaderos asesinos estaban en la cárcel, pero para la comunidad, Turini seguía siendo un peligro ambulante. El caso de Lucas Fernández no solo impactó a Porto Alegre, sino que también levantó una discusión incómoda. ¿Hasta qué punto está dispuesta una sociedad a perdonar a alguien que ya cumplió su condena? Y aún más, ¿cómo diferenciar al verdadero depredador de una víctima del propio sistema? En el tribunal, Miguel y Julio fueron condenados. La defensa intentó argumentar que, por ser menores de edad, debían recibir penas leves, pero la brutalidad del crimen y el intento de manipular la justicia pesaron en su contra. Ambos fueron sentenciados a años de internamiento en un centro socioeducativo, sin la certeza de que algún día serían realmente rehabilitados. Mientras la ciudad digería el horror de la tragedia, los padres de Lucas trataban de encontrar algún resquicio de paz. Pero, ¿cómo seguir adelante cuando la ausencia de un hijo se transforma en un vacío imposible de llenar? Su dolor no cabía en palabras, y ningún veredicto, ninguna pena, traería a Lucas de vuelta. Su habitación permaneció intacta, como un santuario silencioso de recuerdos que nunca serían renovados. El caso quedó marcado en la memoria de Porto Alegre, no solo por la brutalidad del crimen, sino por la revelación perturbadora de que los asesinos no eran los monstruos que todos esperaban. No tenían el rostro de un criminal endurecido por el tiempo, ni un historial de abusos o violencia. Eran chicos comunes, hijos de familias normales, alumnos de una escuela cualquiera. El crimen que cometieron no fue fruto del desespero o la necesidad, sino de algo aún más aterrador. Un deseo frío y calculado de jugar con la justicia, de probar los límites entre lo correcto y lo incorrecto. Al final, Lucas fue enterrado entre lágrimas y homenajes, y Turini, a pesar de estar libre, nunca logró escapar de la prisión invisible que la sociedad le impuso. La pregunta que resonaba era inevitable. ¿Quién, al fin y al cabo, son los verdaderos monstruos?